En el Antiguo Testamento no se encuentran detalladas muchas parábolas como tales, pero sí encontramos algunas enseñanzas en forma de alegorías o comparaciones, que vamos a estudiar en el mismo apartado de las parábolas que ya estamos estudiando. Una de ellas se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, 1 al 7. Estoy segura de que todas conocemos muy bien el acontecimiento que antecede a esta llamada de atención a David por parte del profeta Natán. Así que no voy a hablar mucho de Betsabé, porque vamos a prestar mucha atención específicamente al llamativo regaño. Voy a dar lectura a la porción bíblica y luego haré las aplicaciones. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. La forma tan cariñosa y asertiva de Dios para llamar la atención a David por medio de Natán me recuerda mucho a los pocos regaños que recibí de mi querido abuelo. Las pocas veces que hubo necesidad de que él me retara, lo hizo de esta forma, contándome que la hija o nieta de un vecino lejano o de algún patrón que él tuvo actuó así y así. Inmediatamente yo entendía su historia. Abuelito, ¿de verdad eso fue hace mucho tiempo? ¿No será que sucedió el otro día que no dije que me quedaría en la ciudad y vine tarde sin avisar? Él me sonreía y se retiraba satisfecho de haber logrado su cometido. Lo que David había hecho tanto con Betsabé como con Urías no se puede calificar de otra forma más que atroz. David usó del poder que Dios le había investido para llegarse a una mujer ajena, cuando que él tenía cuantas deseara en su palacio. Usó ese mismo poder para tratar de engañar a Urías, pero ante su negativa de faltar a su deber, le hizo dar muerte sin misericordia. Se dejó llevar por su pasión y bajos instintos, cuando en lugar de estar atendiendo la guerra que era su deber, se paseaba tranquilamente en su palacio. El capítulo 11, versículo 27 dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. No fue desagradable que la trajera a su casa, ni que fuera su mujer, mucho menos que le diera un hijo. A Dios le desagradó toda la actitud de David, desde que los primeros pensamientos de lujuria se fijaron sobre Betsabé. Pero Jehová Dios permitió a David actuar de acuerdo a su libre albedrío. Le dejó tomar sus propias decisiones y que pensara que podía resolver por él mismo. Pero a pesar de lo atroz y complicada de la situación en la que David se metió, vamos a ver algunas características de las llamadas de atención que tienen la intención de ser efectivas. Y vamos a ver también el corazón de David, del que se nos ha dicho en Hechos 13:22. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un corazón conforme, un corazón que podía ser moldeado a la forma de Dios,
un barro dócil que dejaba a Dios trabajar en él. Primeramente veamos que Dios no envió a Natán en el mismo momento en que David estaba subiendo a la terraza de su palacio, para distraerlo en otro tema y que no viera a Betsabé. Tampoco interfirió en la forma y hora en que ella tomaba su baño. Los acontecimientos siguieron su rumbo, pero luego tampoco Dios hizo que Betsabé milagrosamente no estuviera en embarazo, o que Urías convenientemente muriera como víctima de la guerra sin que David tuviera que meter sus manos en maneras sucias. En lugar de eso, les permitió sufrir las consecuencias de sus actos. Igual sucede con cada una de nosotras. No sé si alguna vez se han preguntado, ¿por qué Dios permitió que yo hiciera esto o aquello? ¿Es que no podía Él intervenir unos minutos antes del error? Aprendamos de este ejemplo. Luego, Natán no llegó a David cuando él estaba actuando cegado por su pasión. Muchas veces buscamos a la persona para hacerle ver su pecado mientras está actuando presa de la adrenalina, de la pasión desordenada que provoca el pecado. Fijémonos que en la etapa de enamoramiento se desencadena la producción de neurotransmisores, como la feniletilamina, un derivado de los opiáceos, por lo que su efecto puede compararse al de una droga estimulante, y de la noradrenalina. Estas sustancias son la verdadera responsable del estado de euforia y ansiedad, de felicidad, la pérdida de apetito y de sueño y hasta de esa sensación de mariposas en el estómago. Si Natán llegaba a David con reproches en esa etapa de su pecaminosa relación adúltera, lo último que iba a hacer era escuchar. Así que Dios, reconociendo la condición y debilidades humanas, espera hasta que David ha puesto un poco los pies en la tierra y la carga de esta emoción ha pasado a una relación un poco más sosegada y tranquila. Es exactamente lo mismo que nos sucede cuando unos jovencitos empiezan una relación sentimental. Quieren estar juntos, oír la voz del otro, llamarse, verse, tomarse de las manos y todo lo que se les permita. Si se les dice esta relación no te conviene por esto o aquello, lo último que harán es escuchar. Así que aprendamos de esta parábola a esperar el momento adecuado. Y sepamos también que igual como sucede con el enamoramiento, sucede con todas las conductas humanas. Cuando se encuentran en efervescencia, es difícil que se pueda escuchar razones. Por más que se haya tenido noción de que esto era un pecado, éste tiene la capacidad de cegar el entendimiento al hombre y hacerle pensar que puede salir bien librado. Luego, la forma. Las palabras que Dios pone en Natán. Este bien podía increpar a David tratándolo de fornicario homicida desde el momento en el que entró ante su presencia. Pero aquí entra en juego el amor de Dios y el corazón del hombre. Hay un canto que entre sus estrofas dice: sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Vemos aquí diferencia en los corazones. Dios conoce esa diferencia y conoce también la forma en la que se debe llegar a ellos. En el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos, como el hecho de que a Pedro le bastó el canto del gallo para volverse a su camino. En cambio, a Pablo le costó ceguera en sus ojos, exponerse a estar indefenso siendo llevado de un lugar a otro, cuando que él había sido el guía de aquellas tropas. Tuvo que renunciar a su estatus para volverse un siervo dócil. Es que está claro que Dios nos trata de maneras diferentes, con su mano izquierda o derecha, como dice un libro. Pero ese trato no depende de Él, depende de nuestro corazón, sensible o de mármol. El cuento con el que Natán se dirige a David es tan tierno, tan lleno de amor y dulzura, una tierna y preciada corderita que era la alegría de una casa.
la encantadora y esponjosa mascota de toda la familia. Comía con ellos, dormía con ellos, los seguía en sus vueltas por toda la casa. Estoy segura de que le daban un buen baño de vez en cuando, y alguna de las niñas de la casa jugaba con ella a ponerle adornos en su pelaje. En nuestra cultura consideramos con normalidad un perro o un gato de mascota, pero en otros lugares se pueden ver mascotas tan bizarras como cerditos, caballos y ovejas. Este es el caso de la alegoría de Natán, algo que no era común de ver, puesto que lo cotidiano era tener rebaños para el consumo, sea ellos o su leche y pieles. Una corderita recorriendo la casa como cualquiera de los niños debía ser un cuadro pintoresco de imaginar. Y luego le refiere una corderita en femenino. El lado femenino de la creación siempre ha significado mayor cuidado, delicadeza y atención que el lado masculino. Y se le está pintando esta amorosa escena a un hombre que en verdad era sensible y tierno. Sí, David, el adúltero y homicida, es un hombre sensible, tierno y cariñoso. Fijémonos que a escasamente 3 capítulos de en el 9, se nos narra de la bondad de David hacia Mefiboset. Si usted no conoce esa porción de la Biblia, le invito a que vaya a leerla y se imagine a este hombre inválido, sin nadie que velara por él, escondiéndose por temor a la ira del rey, pero que por la promesa hecha a Jonatán, su gran y entrañable amigo, David tomó como hijo suyo y se hizo cargo de aquel como Cristo lo hace con nosotros. Este era David. Él sí que sabe de misericordia, pero su pasión, su deseo y su pecado le había hecho parecer un hombre cruel e insensible. Y escucha de esa pobre familia a la cual un desalmado despojó de su amado juguete. Por supuesto que se indignó David. ¿Cómo puede suceder tal injusticia? ¿Cómo se ha de permitir semejante crueldad? Veamos que en el capítulo 4 hay un cierto rasgo de la alegoría al corazón de David. Natán dice, vino un hombre de camino al hombre rico. O sea, la razón por la cual la corderita murió era pasajera. Aquella sensación, aquella pasión estaba de paso. No era el hombre rico en sí. Era su necesidad de atender a aquel forastero la que hizo actuar al hombre rico. David no comprendió en el momento que subió al terrado de su casa que esa impresión de ver a aquella bellísima mujer podía pasar en unas horas. A lo mejor, si era extraordinariamente bella, podía tardar unos días, pero debía pasar. Y muchas veces somos así. Pensamos que un deseo es una necesidad inaplazable y actuamos de inmediato en base a ese deseo. Hay una norma que se dice la regla de los 7 días y se usa como una prevención al consumismo. Y dice que al ver una cartera, un par de zapatos o un vestido extraordinariamente bello, que nos vemos impulsadas a comprar, no lo hagamos en el momento, sino que lo veamos bien, nos vayamos a casa y volvamos en una semana para ver si nos parece tan impresionante y necesario como la primera vez que lo vimos. Al echarle ese segundo vistazo, a lo mejor nos vamos a llevar algunas sorpresas. El color no es como lo recordaba o no me va a ser tan útil como supuse. Si podemos usarlo para evitar el consumismo, bien podemos adaptarlo a la hora de dejarnos llevar por un deseo o gusto que pensamos que debemos satisfacer en ese momento. En este caso, olvidémonos de aquel pensamiento que dice que hay que gozar y gozar porque el mundo se va a acabar, porque si no se acaba al siguiente día, debemos asumir las consecuencias de cuando nos dejamos llevar sin pensar. Ojalá David hubiera hecho uso de este recurso. Si hubiera visto a Betsabé ese día y se hubiera dispuesto a ocupar sus pensamientos en otros asuntos, a lo mejor al verla en unos días no le hubiera parecido tan impresionante. Pero no podemos vivir en base a suposiciones. Pasemos al versículo 5.
Este acontecimiento encendió la ira de un hombre justo, un hombre misericordioso y amoroso, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Así debe indignarnos la injusticia. No puede ser que sepamos del mal hecho y sigamos nuestra vida como que nada sucede. Debe pagar con creces el mal que ha hecho, porque está claro que aquel hombre actuó sin misericordia para satisfacer la necesidad de un su amigo que estaba de paso. Al probar que el corazón de David no se ha endurecido por el pecado, sino que todavía es un hombre sensible, Natán le dice: tú eres aquel hombre. Imagino que David agachó su cabeza por un largo rato, y estas palabras resonaban en su mente: tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Y pasaba por su mente cada recuerdo de aquel día, desde el momento en que subía las gradas para tomar el aire en su terrado, a cada una de las crueles órdenes que dio, que sirvieron para tomar la vida de Urías, hasta el momento en que Natán entró a su presencia. Y se dio cuenta que trató de esconder todo de los hombres, pero no recordó que no se puede esconder de la presencia de Dios. Esto puede haberle inspirado a escribir el que conocemos como Salmo 139, sobre la omnipresencia y omnisciencia de Dios. En aquel momento, al caer en cuenta de su pecado, David debió sentirse tan pequeño, tan poca cosa. Quedó mudo por largo rato, escuchando las palabras de Natán: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Versículo 13, en donde vemos el corazón del hombre conforme al corazón de Dios. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Al buen entendedor, pocas palabras; al sabio a señas y al tonto a palos, dicen algunos refranes muy conocidos. La reprensión a David nos hace ver también una condición muy común en los seres humanos. Es muy fácil ver los errores en otra persona, juzgar a los demás por sus acciones, cuando hemos estado pecando encubiertamente. Ver la paja en el ojo ajeno es lo que mejor hacemos, lamentablemente. Y es lo que en primer lugar hizo David: imponer una sentencia contra un desalmado hombre rico, que mató a la corderita del hombre pobre. Lo difícil, lo que muy pocas veces podemos hacer, es decir humildemente: pequé contra Jehová. Cuando se nos dice: tú eres esa mujer, tú eres quien ha cometido ese pecado. Ese momento difícil de escuchar la reprensión y la sentencia de Dios. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La intención de Dios en ningún momento es que el hombre perezca en sus pecados y transgresiones, sino hacerle volver a su camino. En aquella parábola usó el ejemplo de una corderita sacrificada cruelmente por los deseos de un hombre sin misericordia. Con nosotros usó de Jesucristo en la cruz. La voz de Natán puede estarnos diciendo: ¿sabes que un inocente cordero murió por culpa de los pecados de otro? Y nosotros podemos pensar: esa persona, el culpable de ese acto, debe morir. Nosotros debemos morir por haber pecado. Cuando se nos redarguye el pecado cometido, es para que atendamos a la corrección. Aunque Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, debemos estar conscientes de que Urías siguió muerto. El primer hijo de David y Betsabé no vivió, pero también es satisfactorio pensar en que ellos pudieron superar su pasado, porque Dios endereza lo que hemos torcido cuando lo dejamos actuar. Así terminamos el estudio de esta corta pero muy didáctica parábola, que por medio de una tierna y dulce corderita nos ha enseñado que una misma persona puede ser misericordiosa y buena y cegada por el pecado ser irreconocible, que la reprensión es aceptada en un corazón sensible,
y cuando ésta llega en el momento y la forma oportuna. No olvidemos también que Dios es perfecto hasta en la forma de corregirnos. Estoy segura que cuando tengamos que regañar a nuestros hijos o hablar de algo serio con alguien más, no olvidaremos a esa tierna, dulce y esponjosa corderita, ni mucho menos a David en completo silencio, con su mirada fija en el suelo, escuchando la voz de Natán y llegando a la conclusión: he pecado contra Jehová. Qué bueno que podamos ser entendidas y sensibles para que comprendamos a primera que un llamado de atención es para nosotras y humildemente mostremos un corazón suave y moldeable conforme al corazón de Dios. El problema no solo está en el pecado, sino en la forma en que reaccionamos cuando se nos hace ver ese pecado. Espero que la ilustración de esta corderita nos haga reflexionar sobre nuestros pecados y sobre el gran amor de Dios para hacernos reaccionar y enderezar nuestros caminos. Concluimos así este estudio. Espero que sea de bendición para ustedes como lo es para mí. Hasta pronto, si Dios lo permite. Bendiciones, amadas hermanas y amigas.